Hola queridos hermanos, un feliz sábado, Dios les bendiga. Es un placer para mí poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor a través de este hermoso canal de Fundación Las Delicias. Hoy es un día muy importante, hoy es un día especial, no solamente porque es sábado, sino porque es uno quizá de los últimos sábados que como pueblo de Dios tengamos en esta tierra, ¿no? Anualmente tenemos 40 y algo de semanas, 40 y algo de sábados, pero llego a preguntarme cuántos años faltan para la venida de Jesús. ¿Faltarán 100? 50, bueno, no lo sabemos, ¿no? Jesús quería venir ya hace mucho tiempo, ¿no? En 1888, cuando se dieron todas estas circunstancias en el Congreso de Minneapolis y se habló sobre justicia por la fe y que tristemente parte de nuestros hermanos adventistas de ese tiempo no aceptaron, hizo que la hermana Elena hiciera declaraciones como el Señor quería venir, pero ahora va a tardar más tiempo, de vuelta al desierto, de regreso al desierto, igual que la experiencia del pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal. Pero bueno, esa experiencia fue hace más de 100 años, ¿no? Fue hace 135 años, hace bastante. ¿Será que después de todos estos años estaremos llegando al fin? Estamos llegando al fin, y de hecho ese es el título del tema de esta mañana. Estamos llegando al fin. Y vemos tantas cosas que han ocurrido en tan poco tiempo, y quizá una de las más fuertes para que todos tuvimos que experimentar de una u otra manera fue el COVID. Ya pasaron 3 años, vamos para 4 años desde el COVID, y a los primeros meses, las primeras semanas fue de mucha agitación, pero quizá la vida ha regresado un poco a la normalidad. Y muchos de nosotros, ya hablando directamente a los adventistas, hemos bajado la guardia, pero ¿realmente debemos bajar la guardia o tenemos que aumentarla? Y tenemos que consagrarnos más a Dios porque el tiempo está cerca, ¿no? Hoy tenemos conflictos, terremotos, hambrunas, todas las señales que se nos dieron en la Biblia en Mateo 24. Y bueno, creo que es un momento importante para reflexionar. Y vamos a leer algunos textos, pero antes de leerlos quiero que me acompañen en una oración para pedirle a nuestro Señor que sea quien nos dirija y nos enseñe a todos nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Querido y buen Dios, gracias Señor por tu bondad. Ahora que vamos a leer de tu palabra, del Espíritu Profecía, por favor enséñanos y que estas lecciones queden grabadas en nuestro corazón. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir algunos textos con ustedes. La mayoría está en eventos de los últimos días, el primer capítulo, y ahí están todas las referencias. Ustedes solamente leen ese primer capítulo y van a ver lo que yo les voy a leer en esta mañana. Pero sabemos que ese es un libro, una compilación de otros libros, entonces también están los textos de dónde se sacaron esos párrafos, y bueno, y vale la pena tenerlos presentes y también buscar el contexto de dónde se sacaron esos párrafos tan especiales y que dicen tanto para nosotros hoy. Así que vamos a comenzar con el primero. Esto es eventos de los últimos días. Bueno, como les dije, es el capítulo 1, pero también encontramos este párrafo en Profetas y Reyes, página 394, y dice así: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones,
observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Increíble, ¿no? El mundo se encuentra a las vísperas, ¿no? Antes de llegar a una crisis espectacular. Bueno, hay otro párrafo que sigue allí y nos dice: Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto, dice aquí, de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. Dos párrafos que nos dicen mucho, ¿no? Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y esta parte final da esperanza porque dice que los movimientos finales serán rápidos. ¿Por qué? Dios no quiere que su pueblo se quede más tiempo en esta tierra, pero el pueblo tiene que pasar también por esta gran tribulación. El pueblo de Dios debe pasar por esta crisis para testificar que Dios es fiel, para testificarle al universo y para testificarle a los habitantes de esta tierra que hay un Dios celoso, fuerte, también misericordioso, pero que tiene que ejecutar un juicio. Y bueno, vimos ahí diferentes eventos, ¿no? Amenazas de guerra, inestabilidad social, calamidades en tierra y mar. Y podríamos decir, bueno, esto siempre ha ocurrido, pero ¿con qué intensidad han aumentado estos eventos? Y el mundo sabe que algo va a ocurrir, pero no sabe qué va a pasar. Pero nosotros como adventistas se nos ha hablado hace mucho tiempo y sabemos dónde desembocará todos estos eventos, en el conflicto final entre Cristo y Satanás. ¿De qué parte estaremos, no? ¿Del lado de Jesús o el lado del enemigo de Jesús? Nosotros debemos tomar una decisión, pero para eso hoy debemos prepararnos. Para eso hoy debemos entregarnos más al Señor. Bueno, hay más párrafos. Hay un subtítulo, dice aquí: Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Eso está igual, el primer capítulo, página 13, de Eventos de los Últimos Días, y nos dice, sigo leyendo: a Noé fueron dirigidas esas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Muy interesante. Si hay un versículo que ustedes pueden ver que puse en rojo y quiero leerlo y que ustedes también lo puedan buscar en sus Biblias, porque creo que hay un mensaje especial para nosotros como pueblo y que se nos ha dicho ya hace mucho tiempo. Ezequiel 3:22 nos dice: y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Dios dice a Ezequiel, ¿no? Y muy bonita esa expresión: y vino allí la mano de Jehová sobre mí. Como cuando le extiendes una invitación a alguien y le dice: levántate y sal al campo. Pero luego agrega algo más: y allí hablaré contigo. Una relación más personal, una comunicación más directa con Dios. Hace mucho tiempo se nos ha hablado sobre salir de las ciudades, pero aunque debemos estar atentos a todos los eventos, ¿cuál debe ser
nuestra motivación para salir de las ciudades. No es tanto el miedo de lo que va a acontecer, aunque está escrito que muchas cosas van a ocurrir y especialmente en las ciudades. Claro, la crisis llegará a todo el planeta, ¿no? Sea campo, sea ciudad, pero el Señor nos ha invitado a salir al campo, pero hay un propósito especial. Allí hablaré contigo. Dios quiere tener una relación especial con nosotros, con su pueblo. Y los que están en la ciudad pueden desarrollar una buena relación con Dios, así como los que están en el campo. Pero Dios sabe que en el campo podemos tener oportunidades más amplias, más grandes. Y esas oportunidades, digo, también las tiene Dios de poder impresionar nuestros corazones y que podamos crecer una relación tan estrecha con Él que cuando venga la crisis final voy a poder decir, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Quizá hoy decimos, yo conozco a Dios, pero cuando vengan y se siga desarrollando esa crisis que ya está iniciando, vamos a apostatar de la fe, vamos a decir, como dijo Pedro en su momento, no lo conozco. Por eso hoy es tan importante estrechar nuestros lazos con Dios. Hoy es tan importante crecer en esa intimidad con Él. Y un consejo que nos da la Escritura y también nos da el Espíritu Profecía, sal al campo. Apresúrate y ve al campo, no por miedo. Obedece, es lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Pero también, ¿para qué? Para crecer en nuestra relación con Él, para que allí hable contigo. Es lo que nos dice Ezequiel 3:22. Y bueno, repito este párrafo, ¿no? El segundo que ustedes pueden ver en sus pantallas. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció, ¿y qué nos dice? Y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. No sé en cuál ciudad te encuentras tú, pero si no lo has hecho, quizá hoy tienes tiempo aún de hacer preparativos para salir al campo. Es muy importante, queridos hermanos. La obra también se hará en las ciudades, eso es cierto, pero debemos proyectarnos más y apresurarnos a salir y tener esa experiencia íntima con Dios. Bueno, hay un texto que lo encontramos en El deseo de todas las gentes, página 588, y nos dice aquí: Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger, dice, al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Hay elementos importantes aquí, como los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon. ¿Escaparon a qué? A la destrucción. Y acá se nos está hablando de los discípulos, ¿no? Y debemos recordar la historia, porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora o asoladora, entonces huid a los montes, huid al campo, váyanse de la ciudad, y es un mensaje de preocupación. Y si yo me remonto a la historia de Israel, ¿no? En el año 67, cuando está esta ciudad sitiada por los ejércitos romanos y por diferentes circunstancias, claro, también dirigidas por la mano de Dios, el general romano que está rodeando la ciudad tiene que retirarse. Los judíos salen detrás del ejército romano. Ustedes lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos capítulo 1, ¿no? Lo que estoy narrando. Y era la oportunidad perfecta para que los cristianos que estuvieran dentro de Jerusalén huyeran, porque no tenían los enemigos romanos ni tampoco los enemigos judíos. Era la oportunidad perfecta para salir del
del asedio, ¿no? Y hay algo importante porque aquí también se cumple lo que es la abominación asoladora. Cuando los ejércitos romanos rodean la ciudad de Jerusalén y ponen el estandarte del sol Invictus, el estandarte del sol que adoraban los ejércitos romanos, y lo ponen en lo que se le denominaba el lugar santo. No se refería al santuario, se refería cuando en el tiempo de Nehemías él da la orden, no, cualquiera que se acerque a la ciudad a comerciar en sábado sea muerto, y puso figurativamente hablando un cerco alrededor de Jerusalén. Y entonces quien llegaba en esa fecha a comerciar o a hacer cualquier actividad que iba a violar el sábado, pues iba a ser muerto. Esto fue lo que se desarrolló en los tiempos de Nehemías, y ahora, siglos más tarde, los ejércitos romanos ponen la abominación, algo que es desagradable a Jehová, ¿no? El sol Invictus alrededor de la ciudad de Jerusalén. Eso en el primer siglo de la era cristiana. Sabemos que 3 años después vuelve Tito también con sus tropas, que también sería emperador después, y es tristemente la destrucción de Jerusalén, donde más de 1 millón de personas pierden la vida. Entonces, retomando el texto, nos dice: los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Escaparon a la destrucción. ¿Cuándo fue esa señal para nosotros como pueblo de Dios, como pueblo adventista? ¿Acaso esa abominación asoladora casi no se da en los Estados Unidos en 1888 y un poco más adelante? Quiero leer un párrafo también que tengo aquí en una página de internet que nos relata un poco la historia de las leyes azules y cómo casi se desarrolla una ley dominical en los Estados Unidos para ese tiempo. Y dice así: en 1889, A.T. Jones, un hábil erudito de la Iglesia Adventista, habló ante un subcomité del Congreso de los Estados Unidos. El tema de discusión fue el proyecto de la ley Blair, que proponía la obligación de la observancia del domingo en los alrededores de Washington, D.C. El testimonio de Jones ayudó a derrotar este proyecto de ley. Jones se hizo conocido por sus habilidades en defensa y conocimiento sobre la libertad de religión. En 1892 fue convocado nuevamente para hablar ante el Congreso de los Estados Unidos con respecto al cierre dominical en la Feria Mundial de Chicago, conocida como Exposición Mundial Colombina. Casi se da una ley dominical en los tiempos de la hermana Elena G. de White. Casi. Jesús ya habría venido, pero Jesús no vino porque, uno, el pueblo rechazó el mensaje de justificación por la fe de los líderes de ese momento, y dos, pues el pueblo no estaba preparado en ese momento, y por eso, como lo mencionamos al inicio de este tema, el Señor tendría que dilatar su venida para que su pueblo se preparara. Pero hay algo importante: fue ese estandarte, esa abominación desoladora que es la adoración al sol, según Ezequiel 9 y Ezequiel capítulo 8. Eso ya se dio, mis hermanos, y desde entonces la hermana Elena también ha escrito de una forma continua. Después de 1892, de 1888, empieza a escribir sobre la salida al campo. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos eso, para desarrollar una relación más íntima con Dios. Es importante, y esta luz no la tienen la mayoría del mundo, pero Dios en su misericordia nos la dio a nosotros como adventistas, porque no quiere que suframos la destrucción de las ciudades. No quiere que pasemos en parte por este tiempo de angustia, sino que podamos estar afuera preparándonos y desarrollándonos en esa hermosa comunión con Él para afrontar la crisis, pero con Jesús, no sin Él, porque sin Él pues nos perdemos, pero con Jesús pasaremos la crisis. Primeros Escritos, página 118, nos dice
Bueno, hay un título. Las profecías acerca de los últimos días demandan, dice, nuestra atención. Vi luego el tercer ángel. Está citando Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Se nos invita a estudiar el mensaje del tercer ángel. No lo vamos a leer en esta mañana, ¿no? Pero recordemos Apocalipsis 14, 9 al 11. ¿Qué hay allí en ese mensaje que es tan especial para nosotros hoy, ¿no? Y el consejo es que debemos absorber completamente la mente y la atención en este mensaje. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe su marca en su frente o en su mano. Y continúa, ¿no? Qué importante es comprender todos estos eventos y todos los personajes que están en estos versículos, porque dice que debemos concentrarnos, estudiarlos, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para, ¿qué? Estar preparados, dar respuesta de nuestra fe y no ser engañados. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Siempre me hacía pensar mucho estos textos, porque dice que el pueblo de Dios, los fieles, van a comparecer, se van a presentar ante magistrados. ¿Para qué? Para dar razón de la lealtad a la ley de Dios. Cuando el mundo dicte leyes que van directamente en contra de su santa ley, especialmente el sábado, muchos tendrán que ser llevados ante concilios, ante magistrados, ante cortes, ante juzgados de este mundo, para defender y dar argumentos poderosos de nuestra fe. Y pensaba que, wow, Señor, qué responsabilidad tan solemne, pero también sé que si yo no estudié, el Señor no me va a poder acordar algo que no repasé, que no estudié, que no inquirí, que no escudriñé. Por eso hoy es tan importante aprovechar ese tiempo de estar a solas con Jesús, de estudiar su palabra y comprender el plan de salvación, comprender las realidades para este tiempo y comprender el mensaje del tercer ángel. Porque estamos en ese conflicto y dentro de poco tiempo muchos serán llevados ante estas cortes. ¿Y qué vamos a decir? Si hoy estamos perdiendo el tiempo, ¿qué vamos a decir? Es más, nos convertiremos en acusadores de los fieles y de hecho quizá podemos convertirnos en sus peores enemigos, y eso lo dice la inspiración, porque hoy no estamos preparándonos, hoy no estamos estudiando y no estamos siguiendo los consejos de Dios. Entonces, no queremos que nuestra situación sea ser los enemigos del pueblo de Dios, sino que podamos defender con doctrina verdadera y con un corazón cautivo del amor de Jesús, la verdad. Hoy quizá el pueblo adventista es famoso, pero a la vez es discreto de una u otra forma, ¿no? No es una secta odiada, no es hoy el foco de las cámaras, como hoy es el foco la guerra en Oriente, pero llegará el momento en que la atención mundial se va a centrar sobre ese pequeño pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No sé cuándo, pero hermanos, si decimos ser fiel al Señor, seremos famosos. No sé si han pensado eso alguna vez, pero el pueblo de Dios será un pueblo famoso.
Y no propiamente famoso en el aspecto positivo, será un pueblo odiado, será un pueblo rechazado. Pero ese pueblo tiene que sonar la trompeta. Hoy la está sonando, pero quizá la estamos tocando muy débil. Pero tiene que sonar fuerte para que todo el mundo escuche el mensaje de salvación y del fin. Dice aquí, los jóvenes debieran entender esas cosas. Tristemente, mucha de la juventud, y hablando también de nuestra iglesia, muchos de los jóvenes, muchos de nosotros, nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo. Quizá muchos padres que me están escuchando, esos hijos han desertado de la fe. Hoy es momento de orar por nuestras familias, por nuestros hijos. He tenido la oportunidad de mencionar eso en temas pasados y lo repito. Es tiempo de orar por nuestros amados para que ellos puedan comprender. Y aquí dice, y los jóvenes debieran entender estas cosas. Esto no va a ser para siempre. Esto no va a durar muchos años. Pues yo lo creo así. Al ver todos los eventos que están ocurriendo, digo, Señor, ¿cuánto falta? Pero sé que no falta mucho. Dice aquí, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Maestros deben prestar atención y enseñar. Alumnos, todos somos alumnos, debemos ser alumnos atentos, diligentes y no necios y sordos. Bueno, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Debemos estudiar el santuario, el sábado, la no inmortalidad del alma. ¿Cuántas cosas, la ley de Dios, cuántas cosas nosotros debemos afianzarnos hoy y que quizá creemos que las sabemos? Pero si llegamos a un juzgado o si alguien nos pide razón de nuestra fe, ¿cómo vamos a hacer si muchas de las Biblias de este tiempo han sido cambiados textos, puntos, comas, palabras? Otras han sido quitadas de la Biblia para confundirnos. Y hay Biblias que nosotros podemos tener inclusive en nuestras casas, pero con ellas no podemos defender nuestra fe, porque la Biblia ha sido atacada por el enemigo y sus agentes humanos y muchos textos han sido sacados y cambiados. Por eso es tan importante escudriñar y no solamente una sola Biblia, sino tener varias versiones y comparar. Es importante, queridos hermanos, es importante, querido joven, que quizá hoy me estás viendo o cuando estés viendo esa transmisión. Debemos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Entonces, ¿será que esto es nuevo lo que estamos dialogando? Vamos a leer, quiero que ustedes puedan también tener en sus casas, en sus Biblias, Hechos capítulo 5. Y ustedes lo pueden ver en pantalla, versículos 33 al 36, pero vamos a leer algunos más. Aquí nos está hablando cuando Pedro y Juan están predicando y muchos de los sacerdotes cuando los oyen quieren matarlos, no quieren escucharlos porque despiertan algo en el pueblo. Vamos a leer. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, lindo el nombre de Gamaliel, significa regalo de Dios, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y bueno, sigue diciendo el versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él
y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nos dice Hechos 5, ¿no? El capítulo 5. Y es una historia muy interesante porque hay un hombre sabio, ¿no? Hay un hombre muy especial, en ese caso es Gamaliel. Repito su significado porque es bello, el regalo de Dios, ¿no? Y realmente era un regalo de Dios porque era un hombre sabio, prudente, que estaba en el concilio de los sacerdotes en el tiempo de los apóstoles y les dice: hermanos, esperen, miren lo que ocurrió en el pasado con estos dos personajes. Nos menciona a Teudas y nos menciona a Judas. Dice, y estos personajes llegaron para engañar al pueblo de Dios y fracasaron. Pero si Juan y Pedro o los apóstoles de Jesús son verdaderos, su movimiento permanecerá. Y es interesante porque pareciera una profecía, porque hasta el día de hoy las realidades, las verdades que ellos enseñaban permanecen 2000 años después. Pero dice, y bueno, y menciona dos personajes. El primero es Teudas, dice Hechos 5:36, que se levantó Teudas diciendo que era alguien. O sea, que él dijo, yo soy, bueno, pero ¿qué habrá enseñado ese personaje, no? Pero dice que a este personaje, a Teudas, se le unió un número como de 400 hombres, pero dice que al final él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Un falso maestro en el pueblo de Dios de ese tiempo, porque estaba en Israel. Un falso maestro, se le unieron como 400 hombres. Y miren, muy importante el significado de este Teudas, ¿no? Probablemente, eso lo encontramos en el comentario bíblico adventista y nos dice, probablemente sea la forma abreviada de algún nombre griego, el cual forma parte de la palabra Theos, que es Dios. Un falso maestro en los tiempos de Jesús, cuando él estaba a punto de venir, ¿no? O su primera venida. Habrán falsos maestros. Eso hoy se está repitiendo. Falsos maestros dentro del pueblo de Dios, o que llegarán al pueblo de Dios y a muchos engañarán. En este caso, él se logró llevar a 400 hombres con él. Y dice que él murió y estos hombres fueron dispersados. Pero tenemos ahí otro ejemplo. Y bueno, quería hacer énfasis en algo. Si nosotros no comprendemos la sana doctrina, podemos creer en un falso maestro y en este caso en un falso Dios. Pero dos, nos menciona también a Judas Galileo. Y este párrafo es de un libro que se llama Historia del Cristianismo, página 26-27, y nos dice, esas tropas, refiriéndose a tropas romanas bajo el general Varo, destruyeron la ciudad de Séforis, capital de Galilea, y la vecina Nazaret, y crucificaron a 2000 judíos. Es esta la rebelión a la que se refiere Gamaliel al decir se levantó Judas, que significa celebrado, celebración. Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Otro falso maestro que se levantó en los días cuando se dio la orden del empadronamiento. Y me llamaba mucho la atención de que 2000 personas fueron crucificadas, según este dato histórico, ¿no? Y no solamente eso, sino que este Judas Galileo, que era un falso maestro, un falso profeta, ¿cómo logró engañar a tanto pueblo y cómo tantas personas se fueron detrás de él? Y el dato aquí es que inclusive se fueron más con él que con el primer engañador que ya analizamos, de Teudas. Y me concentro en su nombre, ¿no? El significado, que es una palabra interesante para bien, pero también es una palabra que se puede usar para causar mucho daño. Y recordemos que en la Biblia los nombres no son dados porque sí, no es casualidad, sino nos quieren dar un mensaje. Y dice que su nombre es celebrado o Jehová o Yahvé alabado. Me hacía pensar mucho
porque quizá con la falsa adoración, ¿cuántas personas hoy no se han apartado de la verdad? Con la falsa música, que hoy inclusive se está tocando en algunas partes de nuestra iglesia, ¿cuántos jóvenes no irán en pos? Y tristemente serán sacrificados, en este caso por el Imperio Romano, pero en nuestro tiempo será por la Roma papal o por la bestia esta bestia que está a punto de sanarse su herida totalmente. Entonces me hacía reflexionar mucho que el diablo también tiene dos formas de atacar al pueblo de Dios con, si no conocemos la Biblia, falsa doctrina y también con falsa adoración. Eso ocurrió en el pasado y eso también se va o se está repitiendo. Y no lo dice Mateo 24. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice? Todo esto será principio de dolores. Parece el noticiero de las 7, ¿cierto? Leyendo Mateo 24 y todos los versículos que nos encontramos allí. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Dios permite que muchos eventos ocurran también para despertar a su pueblo. Y leo el último párrafo aquí. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Falta poco, queridos hermanos. Debemos estar atentos a los grandes eventos que están ocurriendo en el mundo, pero no para llenarnos de miedo, sino para afirmarnos en la fe y para buscar mucho más a Jesús. Y quiero ir cerrando este tema leyendo una parte de este libro tan especial que es Testimonios para la Iglesia, y es el tomo 8. Y quiero que ustedes me acompañen en algunos párrafos que voy a leer. Se llama así. Esa está en la página 308 y 309. Se repetirán las experiencias del pasado. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes, hablando del pueblo de Dios. Para cautivarlas se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como en el huerto del Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Estos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar
fábulas agradables. Aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos, bajo su dirección, habrán de revestir el pecado de ropas de justicia, y así extraviarán a muchos. Recuerdo y repito, Testimonios tomo 8, página 308 y 309. Los invito a leer este párrafo, leí solamente algunas de ellas. Y también invitarles, hermanos, nuevamente, creo que es un mensaje insistente. Busquemos hoy a nuestro Dios. Aún tenemos tiempo, hay gracia, pero falta poco. No lo desaprovechemos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Querido y amante Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra, por el espíritu de profecía. Pedimos, Señor, que no seamos ciegos, no seamos sordos por más tiempo, sino que podamos despertar y podamos llenar nuestras vasijas del aceite que es el símbolo de tu Santo Espíritu. Señor, el tiempo es corto y vemos las señales, pero nuestro corazón parece no conmoverse. Por favor, conmuévelo, Señor, y el de nuestros seres amados también. Ayúdanos a ser obedientes y a seguir tus parámetros y tus indicaciones divinas ya dadas y establecidas en tu palabra. Bendícenos, acompáñanos, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.